Buenas tardes, comunidad docente, estudiantil y público en general. Para la Universidad de Costa Rica, el Instituto de Investigación en Educación y la Facultad de Educación, es un gusto desde la virtualidad presentarles el conversatorio titulado El lugar de la conciencia en la pedagogía de Freire, su pertinencia en el contexto socio-histórico actual. La Red Quipus de Costa Rica, en colaboración con Red Estrado y el INIE, desarrollan esta actividad para conmemorar el natalicio del filósofo y pedagogo Paulo Freire. Mi nombre es Cristian Silva, comunicador del INIE, y les acompañaré en la moderación de la actividad. El día de hoy nos acompaña la doctora Wanda Rodríguez, panelista que posee un doctorado en filosofía con especialidad en psicología y una maestría en educación con especialidad en orientación y consejería, ambos grados otorgados por la Universidad de Puerto Rico. Es catedrática jubilada del Departamento de Psicología de dicha institución. Su trabajo docente e investigativo en psicología se ha enfocado en procesos cognitivos, aprendizaje, enseñanza de la psicología y desarrollo humano desde la perspectiva histórico-cultural. Su labor en el campo de la formación de docentes desde una perspectiva crítica la mantiene ocupada en seminarios y cursos luego de la jubilación. A continuación, le cedo la palabra a la doctora Wanda Rodríguez. Bienvenida. Muchas gracias, Cristian. Vamos a ver cómo ponemos... Oh, disculpa, quiero poner esto en la modalidad grande. Ahí. ¿Se ve bien? Doctora, vieras que no se aprecia bien la imagen, entonces es en compartir pantalla y comparte la pantalla. Espera, porque eso fue lo que hice y no... Está bien. Ahora no puedo... El Zoom tiene un botón verde que indica listo. Ahí ya estamos viendo la pantalla. Ok. Bueno, quiero comenzar por agradecer a la Universidad de Costa Rica, a la doctora Jacqueline García Fallas, directora del Instituto de Investigación Educativa de la UCR, el INIE, a la doctora Dalia Andrade Oliveira, coordinadora de la Red Latinoamericana de Estudios para el Trabajo Docente, Red Estrado, y a la doctora Elvetia Cárdenas Leitón, coordinadora del Nodo de Quipus en Costa Rica, por su invitación a participar en esta actividad. No voy a leer una conferencia que escribí, voy a tratar de examinar conjuntamente con ustedes el contenido de esa conferencia puesto en esta presentación. El motivo de la conferencia ya lo indicó Cristian, es el cumpleaños número 99 de Paulo Freire, que como sabemos nació en Recife, Brasil, el 19 de septiembre de 1921. Los objetivos que van a guiar la exposición son tres. Primero, examinar el lugar de la conciencia en la pedagogía de Freire desde una perspectiva histórico-cultural. Segundo, discutir la vigencia y pertinencia de su propuesta en el contexto sociocultural actual. Y tercero, abogar por un diálogo y colaboración entre las perspectivas críticas en educación y psicología. Cuando digo que voy a aproximarme al tema que nos ocupa, que es el tema de la conciencia en la pedagogía de Freire, desde una perspectiva histórico-cultural,
Lo que quiero decir es que hay que examinar la obra de Freire en el tiempo en que fue desarrollada y en el tiempo en que nos estamos apropiando de ella. Dentro del enfoque histórico-cultural, la tesis fundamental es que toda la actividad humana está situada históricamente, está mediada culturalmente y es socialmente ejecutada, es decir, realizada en prácticas sociales por sujetos que interactúan. Es bien interesante, y ya veremos por qué, que Freire estaba muy claramente enmarcado en estas coordenadas. Pero para entender el desarrollo de sus ideas hay que considerar específicamente, y aquí ya no es una coordenada general, sino específicamente cuáles son las condiciones en que se producen los trabajos de cualquier investigador o de cualquier teorizante. Vamos a enfocarnos en el de Freire, pero esto aplica de manera, pudiéramos decir, como un esquema de análisis para estudiar la obra de productores de conocimiento. Lo primero es una dimensión biográfica que está atravesada por experiencias formativas y vivencias de los sujetos involucrados en la producción de conocimiento. No tenemos el tiempo de entrar en la biografía detallada de Freire. Hay varios libros sobre ella, ¿verdad? Pero en términos generales sabemos que tuvo una formación, digamos, de clase media, que se interesó desde bien temprano en su vida por las personas que tenían condiciones menos favorables, que hizo un trabajo político importante, que fue perseguido por eso, que se exiló por varios años, que sufrió exilio involuntario, voluntario e involuntario, porque fue involuntario, pero él decidió establecer su trabajo en otros lugares por algún tiempo. Sabemos entonces que regresa a su país y que eventualmente, ¿verdad?, muere en 1997 en Brasil, luego de haber dado una enorme continuidad a la obra que originó con el trabajo de alfabetización. La segunda cosa, además de esa biografía, son las relaciones personales y las redes sociales en la actividad de estas personas que producen. Freire estaba rodeado, ¿verdad?, de personas en movimientos religiosos, vamos a llamar progresistas en estos momentos, en ese momento histórico, y cuando se mira, digamos, o se lee con cuidado sus textos, había una cercanía grande con lo que eventualmente vino a ser la teología de la liberación. Y por supuesto, ¿verdad?, Martín Baró como el representante quizás más conocido en la psicología de ese movimiento. También hay que considerar el contexto sociocultural. En el caso de Freire era el de una sociedad bien polarizada, marcada en su contexto donde él estaba. De hecho, era uno de los lugares más pobres de Brasil en ese momento. Así que hay unas influencias del contexto, pudiéramos decir, de las condiciones de vida en el país, pero también de las influencias a quién está leyendo Freire, cómo se apropia él de las lecturas que hace, con quiénes comparte sus ideas y cómo todo eso se alimenta recíprocamente para moverlo a un contexto interesante, ¿verdad? Porque hay un movimiento en ese momento que resiste fuertemente lo que Freire estaba haciendo. En cierto sentido, porque él estaba asumiendo una postura que retaba algunas de las ideas más tradicionales, como ideas que se asocian, digamos, con el positivismo.
Y finalmente, ¿cuáles son las características del propio objeto de estudio y de la práctica? Freire selecciona, ¿verdad? Porque lo considera la piedra angular de su sistema pedagógico, la conciencia como su objeto de estudio y de manipulación, porque realmente su interés era ejecutar sobre la conciencia, trabajar hacia la formación de la conciencia. Y hay quien ha dicho que este ha sido uno de los temas más elusivos en la psicología y en otras disciplinas, porque es sumamente difícil su abordaje. Freire produce en esas circunstancias, pero esas producciones entonces empiezan con el tiempo a fluir y se alejan del contexto donde fueron producidas. Y esto puede resultar en dos tipos de fenómenos distintos, los cuales coexisten. Uno es la recepción y apropiación totalmente irreflexiva, es decir, gente que aplica el modelo freiriano sin hacer ninguna crítica sobre el propio modelo y sin considerar que las circunstancias en que fue creado y aplicado no son las mismas en otros contextos. Por lo tanto, hay otra manera de apropiarse de la obra de Freire que es más consistente con su propia propuesta, que es una recepción y apropiación crítica de su obra. El tema de la conciencia en Freire está marcado por varias cosas. No podemos en detalle ir a ambas. Este es un tema que a mí me ha interesado por mucho tiempo. El primer trabajo sobre comparando el tema de la conciencia en Freire y en Vygotsky lo escribí en el año 2000 y más recientemente en el 2019 y en este año han salido otros trabajos que abordan este tema de la conciencia, que pues si hay preguntas al final sobre esas nuevas tendencias podemos elaborar sobre eso. Pero en principio el tema de la conciencia está atravesado por tres asuntos fundamentales. Uno es la concepción de la conciencia fundamentada en la filosofía marxista, lo cual hace muy afín el planteamiento que él desarrolla a los planteamientos de los autores histórico-culturales que asumieron esa misma perspectiva. El decir que se está aceptando que Freire parte de esa concepción es importante reconocer que plantea que el ser humano tiene la capacidad de reflexionar sobre su entorno y de actuar sobre él. Pero esa reflexión y esa acción se ven afectadas por estructuras y formas de poder, por ideologías que llevan a una conciencia falsa en ocasiones, distorsionada en otras, y lo que él obviamente buscaba era una conciencia crítica. Así que la conciencia de Freire tiene apellido, es una conciencia crítica la que se busca desarrollar. Un entendimiento, lo segundo, un entendimiento de que hay una relación fundamental entre la educación y el desarrollo humano. Otro aspecto que también comparte con la formulación original del enfoque histórico-cultural, donde básicamente lo que se plantea es que tras cada diseño de ser humano hay un modelo educativo. Hay una forma en que la educación, y aquí la educación entendida en un sentido amplio, la educación que recibimos en la crianza, la educación que recibimos en el hogar, la que recibimos en la escuela y la que recibimos en experiencias extraescolares. Toda esa educación promueve tipos de desarrollo. Así que hay una relación directa entre la educación que se recibe y el desarrollo humano. En este caso en particular es el desarrollo de la conciencia
crítica. También prevalece una concepción, y esto para mí es bien importante, de la pedagogía como actividad humana históricamente situada, culturalmente mediada y socialmente ejecutada, orientada a la formación de la conciencia. A mí me parece interesante, y en esto, ¿verdad? Recurro un poco a Harry Daniels, un autor inglés, que tiene un texto sobre la pedagogía que se titula Vygotsky y la pedagogía. Y ese texto es interesante porque él dice que el término educación es genérico. Es un término, ¿verdad? Como estamos hablando, puede cubrir muchas cosas, pero el término pedagogía es específico, es concreto, se refiere a una actividad que está diseñada para la instrucción en que median unos agentes particulares, el estudiante, el docente, los recursos de apoyo, pero es concreta y específica. La conciencia como meta de la actividad pedagógica. Bueno, ya mencioné lo de que se encarna en modelos de educación. Freire opta entonces por una pedagogía fundamentada en la problematización y el diálogo para promover concienciación y enfrentar la educación bancaria. El texto más conocido de Freire, ¿verdad?, que acaba de cumplir 50 años de publicación, La pedagogía del oprimido, por el que es más conocido, ¿verdad? Aunque ese tema lo elabora en otros textos, ahí claramente él plantea que la educación tradicional está diseñada para una reproducción irreflexiva, por eso es que la llama bancaria, ¿verdad? Es entrada y salida, no hay elaboración, no hay cuestionamiento, y es lo que la escuela tradicional ha fomentado, ¿verdad? Como sabemos, incluso no solo en la forma en que se imparten los contenidos, sino en la forma en que se evalúan los aprendizajes, donde lo que se espera es una repetición de aquello que fue enseñado. Una cosa interesante es que Freire utiliza en este trabajo y en muchos otros, en español y en portugués, el verbo, el concienciar es un verbo y la conciencia es un sustantivo. Pero esto es un fenómeno interesante que lleva a reflexionar sobre la relación entre lenguaje y pensamiento, porque en el idioma inglés, concienciar no existe como verbo, existe solo como sustantivo. Y nosotros en español tenemos concienciar y tenemos conciencia. Así que es algo, ¿verdad?, que él tenía muy claro, y ya veremos, ¿verdad?, por qué lo tenía claro. De los procesos de alfabetización descontextualizados a la atribución de sentido a las palabras. Este es otro gran aporte de Freire. No solamente concienciar es una actividad, es una acción que se ejecuta desde la pedagogía o desde modelos de enseñanza, pero la alfabetización que debe operar transformaciones en todas las funciones mentales. Él entendió que esa alfabetización descontextualizada del mundo no tenía sentido, que para entender el mundo había que entender las palabras que circulaban en ese mundo. Y esta es una contribución importante porque establece bien claramente una relación entre lenguaje y pensamiento. Pero es bien importante también decir, cuando se habla de descontextualización, que para Freire esa relación entre lenguaje y pensamiento
no solamente estaba situada en contextos particulares, sino que estaba atravesada por las vivencias de esos sujetos. De modo que para que la conciencia pudiera desarrollarse en el sentido en que él pensaba debía desarrollarse, había que aprender a leer las palabras en el mundo y el mundo en las palabras. Y esto quería decir entender que el lenguaje nunca es inocente. El lenguaje está preñado de ideología, de supuestos y de cosas que nunca cuestionamos, porque nos enfocamos en el significado de la palabra. Yo quisiera sacar esto de aquí para poder ver mejor. Tengo esto. Ok. Como otros teorizantes, Freire lo que hace es crear, ¿verdad? En su esfuerzo por crear esta pedagogía crítica, él crea un entramado conceptual que forma en última instancia un universo discursivo. Así es que él crea una serie de conceptos, todos los cuales se van vinculando a lo largo de su obra. El de concienciación y el de problematización son los primeros, ¿verdad? Estos aparecen bien claramente en la pedagogía del oprimido, pero también el tema del diálogo, de la dialogicidad, de que es a través de ese intercambio, de ese interrogatorio de la palabra, que podemos clarificar y desarrollar ideas. Su noción, que retomaremos luego, que es particularmente importante, porque el pensamiento de Freire tenía por lo menos dos sellos de marca. Uno era la historicidad, la importancia de la historia, de entender la historia en lo social y lo social en la historia. Y lo otro, la idea de la dialéctica como lógica para guiar el pensamiento. Así que él también crea la noción de unidades epocales. Esas unidades epocales o esas particularidades de época traen consigo temas generadores. Por eso es que no se puede repetir. Por eso es que él iba en contra de la reproducción irreflexiva, porque cada época va a tener sus propios temas y esos temas deben ser atendidos en círculos culturales de ese tiempo y de esa época, con las mediaciones culturales que ese momento epocal ofrece. Dijimos ya, hablamos de la educación bancaria, él contrapone a esa educación bancaria una educación liberadora. ¿Y qué nos va a liberar de la educación bancaria? La problematización y la concienciación que resulta de ella. Mencioné la relación entre lenguaje y pensamiento, que es vital, y su énfasis en la situación particular de vida y los contextos de actividad. Con respecto a la problematización, sabemos que él la entendió como una estrategia para confrontar la naturalización de los fenómenos y las prácticas sociales. La problematización busca desnaturalizar los fenómenos. Algunos que a él le interesaban sobremanera, ¿verdad? El tema de la pobreza. O sea, bueno, los pobres son pobres porque quieren, los pobres son pobres porque no trabajan, los pobres tienen tales y tales estilos de vida. Entonces, esas ideas pasan a ser naturalizadas y se entienden como si esa fuera la realidad. Y lo que él planteaba es que había que cuestionar lo que parecía evidente. En eso consiste la problematización. Y el diálogo es una estrategia de intercambio. Freire utilizaba el concepto de diálogo y de dialogicidad en
en la literatura más reciente, bueno, no tan reciente, de los fines de los 90, en el enfoque histórico-cultural, se acuña un término que es prácticamente sinónimo de problematización, que es la indagación dialógica, que a lo que remite es a la necesidad de interrogar las palabras, negociar los significados y elaborar sentido. Y aquí diferenciando que un significado lo podemos compartir. El significado de una palabra lo podemos compartir porque usualmente está dado por la convención social. Pero el sentido de la palabra se construye desde la experiencia. Y eso ocurre en una interacción dinámica que él hace parte de su pedagogía. La conciencia es el producto o emerge de la problematización y de esta indagación dialógica. Implica percibir y reflexionar sobre las causas y razones de las desigualdades sociales, políticas, económicas y tomar posición y actuar frente a ellas. En ningún momento Freire pretendió una neutralidad con respecto a su trabajo. Su trabajo fue un trabajo claramente expresado en términos de compromiso político y de compromiso por transformar las desigualdades. Y incluía aquí la idea de causas y razones, que es un dúo que desarrolla Stephen Toulmin, un filósofo de la ciencia, donde él básicamente plantea que las causas se pueden explicar por relaciones causa-efecto, ¿verdad? Una cosa provoca esta otra. Mientras que las razones dependen de un orden superior, del orden de los motivos, del orden de los deseos. Está lloviendo y usted abre una sombrilla. ¿Por qué usted abre la sombrilla? No abre la sombrilla porque está lloviendo. Abre la sombrilla porque no se quiere mojar. Y no es la misma cosa. Hay una diferencia importante. La problematización, Freire las relaciona con la concienciación y a ambas con la liberación. En este sentido, hay que decir que esta cita de él, ¿verdad?, recoge esta idea. La educación problematizadora implica un acto permanente de develación, en realidad de indagación, de exploración. La educación bancaria busca la inmersión, la liberadora la emersión. Este debe ser el resultado de la inserción crítica en la realidad. Es decir, el producto, el resultado debe ser esa conciencia crítica. En el desarrollo y ejercicio de esta conciencia crítica, son el centro de la pedagogía de Freire. Es una pedagogía orientada al desarrollo de la conciencia. El desarrollo y ejercicio, es decir, hay una actividad práctica que deriva de esta conciencia crítica, son el producto del trabajo educativo crítico y no se limita a la escuela. Usted no puede formar conciencia crítica si usted no es crítico de sí mismo y de las cosas que estudia. Ese trabajo es mediado por dos herramientas fundamentales, como hemos dicho, la problematización, que de por sí implica un posicionamiento crítico, y el diálogo, que implica relaciones intersubjetivas. Es decir, hay otros sujetos que están interactuando con nosotros y ese diálogo nos debe permitir acceder a sus motivos, a sus intereses,
a sus afectos. Porque solamente, ¿verdad? Y aquí estoy parafraseando a Vygotsky, solamente si entramos en ese plano subjetivo podemos entender el significado de las palabras. El contexto sociocultural incluye simultáneamente, y así lo veía Freire, obstáculos y condiciones de posibilidad para el trabajo crítico. Es decir, sabemos que hay estructuras que obstaculizan el desarrollo de pensamiento crítico, pero al mismo tiempo hay posibilidades dentro de la misma escuela de promover este tipo de pensamiento. La conciencia histórico-social en Freire tiene varias dimensiones. La persona integral es un sujeto que cambia sus circunstancias, no un objeto que se adapta a ellas. La unidad epocal se caracteriza por aspiraciones, valores, preocupaciones que buscan su realización en formas de ser y de hacer. Y hay que tomar conciencia de ellas y de la propia agencia para transformar. Es decir, si no reflexionamos sobre esas preocupaciones, valores y aspiraciones epocales, no podemos ser efectivos en su transformación. Esto viene a caso en el sentido de que el contexto actual es muy diferente al contexto en que Freire produce su obra. Sin embargo, esas coordenadas generales pueden moverse y pueden utilizarse para el desarrollo de estrategias adecuadas a la época. No podemos entrar en detalle, pero todos sabemos las grandes transformaciones histórico-culturales, socioeconómicas, geopolíticas y ecológicas que hemos vivido en lo que va de siglo, desde fines del siglo pasado. El tema de la división de clases y el dominio de los aparatos ideológicos del Estado son mucho más complejos hoy de lo que eran en el tiempo de Freire. Se han complejizado y las dicotomías no hacen justicia a esa complejidad. Y esto es algo que ha sido bien debatido en análisis recientes, ¿verdad? Análisis críticos sobre el trabajo de Freire para adecuarlo a los retos de la época. Es decir, hay situaciones que atraviesan la división de clase y las formas tradicionales de ejercicio del poder. En el momento en que él redacta su obra, pues básicamente hay una clase oprimida y hay una clase dominante. Ahora hay matices en ese proyecto o en ese proceso, y las formas van más allá de personas en un poder político sobre otras. En este momento están atravesados asuntos de género, orientación sexual, raza, etnia, religión, condiciones físicas y mentales, inmigraciones, entre otros, que son traspasados por esa división de clases y por las formas tradicionales de ejercicios de poder. Formas mucho más sutiles, ¿verdad? Como las que hemos visto en las campañas de desinformación, en las redes sociales, en los medios de comunicación y en los discursos políticos. Freire hizo una contribución importante que ayuda a entender por qué estas condiciones nuevas están promoviendo lo que se está llamando la reinvención de la pedagogía del oprimido. Voy a eso en unos momentos. Y esta es una cita de Freire. Las condiciones históricas, políticas, culturales, económicas de cada época presentan nuevos requerimientos metodológicos y tácticos, de modo que es siempre necesario
buscar la actualización de la sustantividad de la idea en cada situación. La situación es cambiante y él estaba plenamente consciente de que había que hacer ajustes para enfrentar esos cambios. En un libro recientemente aparecido, acabado de salir, que se llama precisamente Reinventando la pedagogía del oprimido, James Quirillio, un investigador, está radicado en una universidad en Estados Unidos, pero no recuerdo su origen, no es estadounidense. Él en ese trabajo incluye 20 proyectos en varios países con poblaciones muy diversas en contextos que demuestran cómo generar actividades con significado y sentido para problematizar y concienciar. Hay trabajos referentes a la homofobia, hay trabajos de corte feminista, hay trabajos de corte racista, hay trabajos con la comunidad LGBTQ, entre otros, ¿verdad? Son 20 y tienen un amplio espectro de cobertura por país. Este trabajo y otros, ¿verdad? Una cosa interesante es que al marcarse el 50 aniversario de la pedagogía del oprimido, ha habido un boom realmente en los últimos 2 años de trabajo sobre Freire y de reimpresiones y reediciones de las obras de Freire. ¿Por qué es vigente el trabajo de Freire y por qué es pertinente? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, lo vigente es algo que está en vigor y observancia. Y lo pertinente es algo que viene a propósito. El legado de Freire cumple con estos dos criterios porque si bien se ha complejizado y diversificado el problema de la opresión que él plantea, sigue siendo un problema de altísima complejidad y con grandes repercusiones sociales. Su concepción de conciencia la sustrajo de ser una abstracción para representar una función compleja del intelecto y la hizo manifestarse en la palabra y en la praxis. Para Freire, la conciencia no es una abstracción, está ligada al contexto real de la práctica. Su trabajo es vigente porque la dialógica, la concienciación y la actividad colaborativa siguen siendo la vida, dando vida a una pedagogía crítica vibrante, a juzgar por las producciones sobre el tema. Usadas y reflexivamente, esas herramientas permiten una apropiación crítica de su legado, sensible a las exigencias de un contexto sociohistórico diferente al que engendró su obra. Su legado puede ampliar su alcance en diálogo y colaboración con otros enfoques críticos como la psicología histórico-cultural y las psicologías críticas. Y esto es algo, ¿verdad?, en lo que hemos insistido y seguiremos insistiendo. Pienso que hay, porque el conocimiento ha tendido y sigue tendiendo a parcelarse, esta separación entre psicología y educación que no permite en ocasiones ver cuán complementarios y cuánto se alimentan estos modelos con la pedagogía freiriana. He tratado de resumir para que podamos entrar en el diálogo. Aquí están algunas referencias. Le doy las gracias y entonces podemos abrir a comentarios, preguntas. Muchas gracias a la doctora Wanda por brindarnos esta exposición tan enriquecedora sobre Paulo Freire. Y continuamos con el segmento de preguntas, de comentarios.
Les agradecemos a las personas que quieren participar, lo realicen mediante el chat del Zoom o bien por la plataforma de Facebook Live, que también estamos realizando esta transmisión. Entonces, por acá tenemos muchos agradecimientos en general a la doctora Wanda, de parte de las personas que nos acompañan esta tarde. El Betia Cárdenas dice agradecer a la doctora Wanda por su excelente disertación que sin duda nos permite acercarnos al aporte de Paulo Freire. Hoy las tesis de Freire resultan más vigentes que nunca en el contexto de la pandemia, pues no solo se evidenciaron las brechas entre poblaciones educativas en los sistemas educativos, sino la transformación que requiere la escuela y la evaluación, como bien lo planteó la doctora Rodríguez. Es absolutamente necesario, en palabras de Paulo Freire, problematizar el accionar de la escuela. El comentario final es el temor generalizado por la pérdida de conocimientos o contenidos en los sistemas educativos sin voltear la mirada a otras habilidades que todos los actores han desarrollado a partir de la educación a distancia. En mi opinión, una gran oportunidad para reflexionar. Doctora, ¿algo que quiera comentar a Albetia? No, creo que, vamos a decir, como decimos en Puerto Rico, no sé si allá en Costa Rica y en los otros lugares, creo que dio en el clavo, es un decir popular, ¿verdad? Creo que acertó en la mención a la pandemia, porque ciertamente ha puesto de manifiesto grandes desigualdades, inequidades en el plano de la salud, en el plano de la educación, y las propuestas de confrontación a la pandemia para esas áreas, en realidad dejan mucho que desear, porque la educación, ¿verdad? Ahora que estamos, ¿verdad? En este medio, por usar la virtualidad, este movimiento de la educación hacia una virtualidad parte de unos supuestos que no se sostienen en la realidad. No todo el mundo tiene el acceso a la tecnología. No todo el mundo tiene el acceso a los artefactos, a las conexiones, digamos, de Internet. Y lo otro es cómo se ha cambiado la naturaleza del trabajo, ¿verdad? Mucha de la gente que está compartiendo esta presentación son docentes. Enseñar en línea, por todas las amistades que tengo y gente cercana, se ha convertido en una carga más difícil de llevar, porque implica más trabajo y porque se diluye la frontera entre el hogar y el trabajo, la vida familiar y el trabajo. Y eso tiene, ¿verdad?, otras implicaciones. Así que ciertamente el problematizar tanto la forma en que se ha manejado la pandemia como la forma en que se están buscando soluciones, me parece que es pertinente, que es muy pertinente y necesario en la educación contemporánea. Continuamos con la lectura de comentarios o dudas. Recordarles que pueden realizarlo mediante la plataforma Zoom o bien por el Facebook Live. Dice Victoria GG, ¿qué características podrían tener las estrategias pedagógicas que pretendan una alfabetización crítica en ambientes virtuales de aprendizaje universitario? Y plantea también cuáles podrían ser manifestaciones de la conciencia en ambientes virtuales de aprendizaje. Bueno, esa pregunta necesitaría otra conferencia, pero hay le voy a dar dos referencias y una respuesta corta. Hay disculpa, que no sé por qué está sonando esto. No me di cuenta que no apagué el teléfono, perdón. En el 2019
publicamos un artículo en la revista Actualidades Investigativas en Educación del INIE, donde examinamos el tema de la alfabetización crítica desde Vygotsky, Freire y Martín Baró. Y en otro trabajo publicado también en 2019 en la revista de Psicología de la Universidad de Chile, examinamos las transformaciones mentales y subjetivas que se están dando en virtud del uso de las nuevas tecnologías. Aquí recordando de nuevo que no todo el mundo tiene acceso, que se hablaba de que era una fantasía la brecha digital, pero la pandemia ha revelado que eso no era ninguna fantasía, que sí hay una brecha digital, que es importante. En cuanto a las estrategias, sea virtual, ¿verdad? No podemos elaborar, pero le doy esas dos referencias porque en esos dos trabajos hay coordenadas que contestan a mayor profundidad la pregunta. Pero sí, lo fundamental en el enfoque es el diálogo y es la interrogación de los significados y la elaboración de sentido. Eso puede hacerse tanto en un medio virtual como en un medio, o sea, se puede reproducir, pudiéramos decir. Obviamente hay que adaptar, porque usted no es todo, la palabra es importante, ciertamente, pero hay cosas que no se pueden apalabrar y entonces el contacto, digamos, aunque sea vía cámara, es importante, el contacto visual, el usted ver el interlocutor. Pero el tema del diálogo como fundamental, el término, la idea de indagar, de cuestionar sobre lo que se está haciendo, eso aplica, no importa que usted esté enseñando su materia en una sala de clase tradicional o le esté enseñando en una plataforma virtual. Hay que ver cómo se produce este conocimiento, cómo se usa, con qué fines, a quién sirve. Y esas son preguntas que deben ser la constante en el proceso educativo. Muchas gracias, doctora. Continuamos. Voy a leer de 3 en 3 para tener más preguntas. Por acá Karen Araya dice, ¿cómo evaluar estos procesos de concienciación? También tenemos una pregunta desde el Ecuador. Giovanna López dice, ¿cómo podríamos aplicar esta pedagogía con niños de inicial? Y Gustavo Jiménez Barbosa dice, ¿cómo plantear la importancia de la pedagogía crítica en contextos cada vez más abocados al mercado, la privatización de las instituciones educativas, así como dejado de lado el papel docente fuera de las aulas? Adelante. Bueno, son 3 preguntas bien complejas y difíciles de contestar. Los métodos de evaluación deben ser participativos. Una cosa, hace como 3 semanas creo, presentamos en la UNED, ahí mismo en Costa Rica, una conferencia así como esta, interactiva, sobre cómo se ve la evaluación desde la perspectiva histórico-cultural. Y es la que tendría que utilizarse para evaluar conciencia, enseñanza movida a la concienciación. Eso no se evalúa con un examen de cierto y falso, de selección múltiple. Requiere de la palabra, pero que requiere de la palabra interrogada, requiere del planteamiento de un problema y de ver cómo ese problema se va contestándose, desde conceptualizar qué tipo de problema es el que se está formulando. Entonces, a esta persona de la evaluación yo les recomendaría que
que se comunicara con alguien de la UNED ahí en Costa Rica, porque yo sé que la conferencia está disponible en la plataforma de la UNED. Con respecto al tema de la educación inicial, es interesante porque yo en estos días, precisamente viendo todo lo que parece irracional, vamos a decirlo por usar algún calificativo, en los acontecimientos sociales y políticos que estamos viviendo en muchos países, me preguntaba, me planteaba, esto en realidad refleja las debilidades del sistema educativo. Y si este sistema se va a arreglar, tendría que empezar a arreglarse desde los niveles más elementales. Y eso me recuerda, ¿verdad?, a otro autor vygotsquiano que es Matthew Lipman, que escribió un libro sobre cómo enseñar filosofía a los niños. Yo creo que los niños subestimamos muchas veces lo que los niños de primer grado, del nivel inicial, pueden hacer y pueden razonar cuando se les presenta un problema. Cómo ellos dan respuestas distintas a un problema que pudiéramos llamar ético, a un dilema moral, cómo dan respuestas distintas y cómo si tú les das la oportunidad, ellos se interrogan y contestan. Y entonces se puede facilitar ese tipo de diálogo. Tengo amigas, ¿verdad?, en República Dominicana que han seguido ese trabajo en la educación inicial y, bueno, admiro mucho lo que están haciendo porque están a la misma vez que satisfaciendo, digamos, necesidades que son importantes, vamos a decir, de comida, de seguridad para los niños, de salud, están fomentando un tipo de educación distinta. Con respecto a cómo manejar el tema de la privatización del mercado, sería problematizándolo, o sea, ¿cuáles son las consecuencias? Pero fíjate que una cosa interesante es que estos temas los discutimos, se observan en periódicos, se observan en noticias, en documentales, en trabajos académicos, pero no son objeto de discusión en las clases, en las aulas. Pues si no está visto, si no está planteado, no se va a problematizar. Entonces, lo que hay es que en ese sentido, ¿verdad? Y no se puede elaborar sobre todo los temas que trabajó Freire, pero a mí me gusta mucho su aproximación a la creatividad. A decir, esto, quizás la forma de expresión máxima, una vez nos concienciamos para poder ejecutar las transformaciones necesarias, es que hay que ser creativo. Entonces hay que pensar cómo tú puedes en un curso introducir esas temáticas. Obviamente para problematizarlas y promover diálogo con respecto a ellas. Perfecto, continuamos acá. Agradecer a todas las personas que están en esta conferencia mediante la plataforma de Zoom y también mediante la transmisión por Facebook Live. Lamentablemente son muchas preguntas y muy poco tiempo también, el tiempo es limitado, pero vamos a intentar responder aquellas que planteen algo diferente, por decirlo así, a las que ya ha contestado la doctora Wanda. Por acá tenemos el tema de Eva Ramírez, plantea cómo se puede llevar a los docentes a problematizar y reflexionar sobre sus propias prácticas educativas. María Villalba dice, en tiempos de pandemia donde los procesos educativos han vivido transformaciones,
para usted, ¿cuáles podrían ser recomendaciones para promover concienciación, diálogo y problematización? Y Teresita Cordero dice pensamiento crítico, transformaciones sociales, así la emergencia del sujeto político. ¿Qué y qué relación tendría con Freire desde lo histórico social? Continuamos, voy a leer otra más. Dice, el cita, dice, bueno, la grabación sí continúa en la transmisión mediante Facebook. Ahí pueden encontrar, luego de que finalicemos esta conversación, pueden encontrar la transmisión completa en el Facebook. Y si usted, doctora Wanda, puede enviar el correo suyo personal, en dado caso, para realizar consultas. Y tenemos otro comentario de que si puede poner las referencias que puso al final de la presentación nuevamente. Sí, yo quería preguntar, porque yo podría, me percaté de par de errores tipográficos, pero yo podría enviar la presentación si ustedes pueden colgarla en su sitio, en el INIE. Y igual algunas de las referencias que mencioné son de libre acceso, ¿verdad? Porque vi que una persona escribió en el chat cómo acceder a las referencias. Las que mencioné son todas de libre acceso. Tendría, ¿verdad?, que añadirlas a la lista de referencias, pero la de actualidades investigativas en educación está ahí en la página del INIE, la de la revista de psicología también. Uh-huh. Bueno, con respecto a las preguntas, voy a ir como de atrás hacia adelante, porque en la presentación, en la conferencia, ¿verdad? Porque yo, como dije al principio, hice esas transparencias a base de un texto que escribí, que también podemos colgarlo en la página. Y habla Tere, ¿verdad?, de esta... la pregunta de ella con respecto al sujeto político, es que no puede haber otro tipo de sujetos. Y en la conferencia yo tenía esta cita, ¿verdad?, que aunque es de Vygotsky, refleja el pensamiento de Freire. Y es una cita en Psicología Pedagógica, uno de sus primeros textos. Y dice, la pedagogía no es y nunca ha sido políticamente indiferente, porque intencionada o inintencionadamente, por medio de su propio trabajo en la psique, y aquí tradúzcanlo en la conciencia, siempre ha adoptado un particular patrón social, una línea política de acuerdo con la clase dominante que ha guiado sus intereses. Así que, de nuevo, y esto tiene que ver con la otra pregunta de cómo promover la reflexión en los docentes, ¿verdad?, y en las personas que practican, tiene que ser de la misma manera, ¿verdad? Tiene que ser problematizando asuntos que tradicionalmente no se han problematizado. Otra cosa, por ejemplo, que no mencioné, ¿verdad?, pero está en el texto de la conferencia, y que tiene que ver con este tema de la formación docente, porque en los 90, en la década de los 90, muchas personas recordarán que estaban en vigor, en vehemente movimiento, los proyectos de reforma educativa en toda América Latina y en Europa. José Ramón Flecha, un sociólogo de la educación español, que ha trabajado mucho el tema de aprendizaje dialógico y comunidades de aprendizaje, en 1999 escribió un texto cuestionando por qué estas reformas no estaban incluyendo la pedagogía de Freire y la concienciación como tema en ellas, y que se estaban orientando por otros modelos pedagógicos
que obviamente iban a fomentar el status quo. Eso responde, ¿verdad? Eso se une con la cita anterior. Es decir, hay unos intereses que guían y que están ahí, ¿verdad? Son evidentes. O sea, por ejemplo, recordemos en esas reformas todo lo que se trabajó sobre el constructivismo en distintas vertientes. Y se abogó por una pedagogía constructivista y se instaló en las escuelas una pedagogía constructivista sin interrogar debidamente a qué tipo de constructivismo nos estamos refiriendo, porque en ese momento había como 3 o 4. Y no solo eso, sino que no se hicieron los ajustes para que esas perspectivas que se estaban planteando como orientadoras de la educación se correspondieran con los modelos de evaluación. De modo que entonces usted buscaba un aprendizaje colaborativo, participativo, constructivo, pero a la hora de evaluar, iba a evaluar al individuo en soledad, sin diálogo, más en monólogo, y a penalizarlo, porque ese es otro de los temas grandes en educación, ¿verdad? El tema del llamado fracaso escolar y de lo que implica en términos del diseño de dejar gente fuera, como ha planteado Ricardo Vaquero. Bueno, creo que con eso estaban contestadas las 3 preguntas ahí juntas. Perfecto, muchas gracias, doctora Wanda. Y por acá tenemos una pregunta de Kim. Dice, ¿cómo podemos crear espacios en los que se posibilite la problematización que nos permite preguntarnos más que brindar certezas? Y por acá tenemos a Gerson Shukilin. Dice, buenas tardes, gracias por su excelente presentación. ¿Cómo se relaciona la idea de concientizar en la dialéctica, acción, reflexión, individuo y sociedad? Y tenemos más comentarios de las personas. Les agradecemos a todas las personas que han dejado sus comentarios por acá en el chat. Y si gusta, doctora Wanda, podría contestar esas 2. La segunda pregunta se contestó ella misma, porque es precisamente ese patrón, ¿verdad? Es acción, reflexión sobre la acción, nueva acción a partir de la reflexión. Entonces, ese movimiento es recursivo y ese movimiento va a presentar contradicciones. Y en ese sentido, fíjate que una cosa que, vamos a decir, la lógica racionalista tradicional estigmatizó la contradicción como algo negativo. Entonces, incluso todavía tú hablas con alguien y sí te estás contradiciendo. Pues sí, me estoy contradiciendo porque es contradictorio lo que se está enfrentando, porque la realidad no es clara y distinta como la pensó Descartes. La realidad es compleja, es dinámica, presenta matices y nosotros como sujetos no podemos evitar momentos de contradicción, momentos de confrontación, incluso interna, ¿verdad? Entonces, yo creo que está ahí contestada en la misma cadena, ¿verdad? Que puso la persona. Esa era la segunda pregunta y se me escapa la primera, perdona. Voy, es que hay un mar de comentarios. Muchas gracias a todas las personas que han dejado los comentarios. Y por acá era la pregunta de Kim. Dice, ¿cómo podemos crear espacios en los que se posibilite la problematización que nos permite preguntarnos más que brindar certezas? Bueno, una manera de hacer eso, y aquí de nuevo siguiendo a Freire, es utilizando una pedagogía de la pregunta. O sea, ¿cómo se crea el espacio? Usted tiene un espacio en el aula, sea en el aula
tradicional o sea en el aula virtual. Y entonces, ¿cómo usted maneja su clase? ¿Usted empieza repartiendo los contenidos o usted empieza preguntando qué se entiende por este concepto o qué ideas hay sobre este tema? Y sobre eso que se recibe, entonces se elabora otra pregunta, una nueva pregunta, y preguntas que van rebotando, porque no es para que la conteste el docente, esa es parte de esa es parte del cuidado que hay que tener en la estrategia, ¿verdad? El docente debe observar y pensar, reflexionar, integrar, ver los puntos que conectan y los que no conectan en ese diálogo, y el espacio está ahí, pero hay que entonces de verdad orientarnos a una pedagogía de la pregunta, de la indagación, y la indagación lo que implica es un interrogatorio. La indagación, contrario a una pregunta que se puede contestar con un sí o un no, o con un nombre o un lugar, la indagación lo que hace es producir preguntas ante las respuestas y generar más preguntas. Así que tiene un fundamento, ¿verdad?, en la curiosidad de poder querer llegar al final, digamos. O como dije hace un rato, llegar a las razones más allá de las causas. No es que las causas no sean importantes. Lo que es importante es no conformarse con la causa como explicación, porque usualmente la causa lo que nos da es una descripción. La explicación hay que buscarla en un plano más profundo. Muchas gracias, doctora Wanda. Con esa pregunta finalizamos este segmento de interacción entre la audiencia y la doctora. A continuación, escucharemos las palabras de la directora del Instituto de Investigación en Educación, Jacqueline García Fallas, que nos acompaña esta tarde. Muy buenas tardes a todas y todos. Realmente hemos tenido una magistral conferencia por parte de Wanda, como siempre nos ha acompañado en tantas otras actividades. Debemos decir lo significativo que ha sido para el instituto el lazo que hemos construido con ella a lo largo de muchos años ya, de intercambio de experiencias. Y creo que más pertinente no pudo haber sido conmemorar el natalicio de Freire de la mano de Wanda y de su reflexión pedagógica. De igual manera, quisiera reconocer que esta tarde nos han acompañado compañeras y compañeros muy queridos y muy queridas en el instituto. También hemos podido unir continentes, hemos estado valorando que tenemos compañeras y compañeros del Brasil, de Portugal, de España, de México y de otras latitudes, que sin lugar a dudas refleja la posibilidad de interactuar y de construir un diálogo como el que Freire nos invitaba a vivir y a poner en práctica en los procesos educativos. Y muy en particular quisiera señalar la pertinencia de reflexionar a Freire en torno a la situación que estamos viviendo, como muchas y muchos de ustedes lo comentaron. Efectivamente, el escenario educativo del mundo está cambiando, pero yo en eso siempre pienso en la esperanza que la educación tiene para todas y todos. Y es la posibilidad de transformar los espacios educativos y las relaciones, lo más importante en el acto educativo. Así que agradecerle muchísimo a Wanda sus palabras, su sobre todo pertinencia a la hora de presentarnos a Freire en su reflexión pedagógica,
basada en el proceso de concientización como base para el desarrollo del acto pedagógico. Muchísimas gracias, Wanda, y de verdad de nuevo agradecerles a todas las personas que nos han acompañado en esta tarde. Muchas gracias, Jacqueline García Fallas, directora del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica. Doctora Wanda, si gusta contestarle a la doctora en este momento. Sí, para mí ha sido un placer. El trabajo en la Universidad de Costa Rica ya lleva bastantes años. Iniciamos con una participación en una conferencia sobre Freire y Vygotsky precisamente, y después varios cursos en el INIE cuando la doctora Teresita Cordero lo estaba dirigiendo. Lo primero fue cuando Lupita Chávez y el doctor Jacinto Ordóñez estaban en el instituto, y ese trabajo ha seguido y ha resultado en publicaciones, una publicación con Mauricia Antoni también sobre, y Victoria García, que publicó también el INIE. Así es que la relación con el INIE es estrecha, con la Universidad de Costa Rica también, y bueno, un gusto. A las personas, el correo electrónico es wandacr@gmail.com. No tengo así como escribirlo, pero Wanda, no lo puse en la presentación. wandacr@gmail.com. Perfecto. Desde el INIE vamos a compartir esta presentación cuando nos la facilite la doctora a las personas que se inscribieron a la actividad. Entonces, si están inscritas y en el Zoom, vamos a compartir esta presentación. Recordarles que la transmisión completa se subirá, bueno, apenas